Estamos inaugurando una nueva, o yo estoy inaugurando una nueva sección que se llama El bienestar tiene muchas caras. Y para hoy tengo una invitada, mi primera invitada, de hecho es como la que va a inaugurar esta sección o esta nueva proyecto, por así decirlo. Es una mujer que yo admiro muchísimo. La conocí cuando recién yo llegaba a Francia, la verdad estaba muy perdida y yo me veía años luz de donde está ella, ¿no? Yo decía, wow, si algún día yo puedo estar donde está ella, ya, me voy a sentir bien. Y sigue estando, ¿no? Ella de alguna forma sigue siendo un modelo para mí y voy a dejar que se presente. Yo ya dije algunas cosas de ella, pero voy a dejar que ella se presente. Bienvenida. Ay, muchas gracias, Gina. Ya estoy, voy a salir volada ya después de esta hora. Está bien. Muchas gracias por tus palabras, porque es cierto que a veces además yo creo que uno no logra ver lo avanzado o los pasos que nos ha llevado finalmente todo un proceso, ¿no? Y bueno, para presentarme, soy Angélica Alcántara, soy mamá de Amelia y Luisa, de mellizas, que van a cumplir 6 años en agosto. Guau. Soy fundadora de una empresa que se llama Curanderas, que es una marca de salud natural. Hacemos productos de fitoterapia, o sea, a base de plantas medicinales en torno a la salud de la mujer, pero también es una empresa que tiene como convicción aportar conocimiento, aportar soluciones naturales, holísticas y éticas en todos los aspectos para que las mujeres se reapropien de su cuerpo y de su salud. Curanderas la fundé oficialmente, su segundo cumpleaños va a ser el 26 de mayo, aunque en sí el proyecto empezó, bueno, me tomó un año y medio montarlo bueno, y en mi corazón empezó ya hace casi 7, 8 años. Em, Soy mexicana, llevo casi 12 años en Francia, eh, y bueno, recientemente separada del papá de mis hijas, con el que estuve 11 años, con el que caminé 11 años para aprender muchísimas cosas y que bueno, ahora me toca un poco seguir el camino eh, de autoconocimiento por el momento sola. Uy, Angie, hay tantas cosas ahorita que te escuchaba que podemos hablar y de dónde se pueden ir, porque evidentemente ser mujer implica muchas cosas, ¿no? En este caso, migrante, ¿no? Emprendedora, mamá, como dices, de mellizas, eh, una mujer que además tenía un proyecto de vida, un proyecto profesional y que ahora se ve como retada en muchas cosas, ¿no? Okey, ¿cómo con todo esto que tengo, cómo hago con las herramientas que ya adquirí para vivirlo de mejor forma? Pero, a ver, el día de hoy queremos hablar, o yo quiero hablar del dolor, el dolor de ser mujer. Yo sé que está implícito muchas veces, quizás hay que quitarle, ¿no? El mujer es sinónimo de dolor, ¿no? Mm, Ser mamá es sinónimo de dolor. Y mm, la vida es sinónimo de dolor, o sea, no podemos despegar una de la otra, pero también creo que es como una estampa que nos han puesto o que nos hemos puesto de que todo tiene que doler. Y creo que mucho de lo que tú has hecho profesionalmente es, es quitar eso, o sea, el dolor es parte de, pero no es normal. O sea, mm. ¿cómo ahondarías más en eso? Porque sí es cierto, o sea, no podemos evitar que si nos golpeamos nos va a doler, pero eso no quiere decir que sea normal que nos duela algo, ¿no? Mm. Sí, yo creo que bueno, en cómo lo veo yo, el dolor, bueno, hay una frase, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y yo Mm. creo que es ahí en donde podemos recaer sobre varios puntos. Hablando, por ejemplo, de un dolor fisiológico, como mujeres, el hecho de que nuestra educación judeocristiana desde el inicio nos ha impuesto de por eso, o sea, Adán y Eva, o es como si la mujer tuviese que pagar su condición de mujer a través del dolor y el sufrimiento. ¿Y cómo lo paga? A través del sacrificio. ¿Y cómo nos sacrificamos? Pues aguantando el dolor y el sufrimiento.
Yo creo que, como bien lo dices, es algo que se nos ha, que ha sido sembrado desde hace muchísimos años, pero creo que sobre todo en la cultura occidental, porque justamente yo hice mi tesis de herborista sobre las plantas medicinales en torno a la salud de la mujer. Y cuando abordé el tema de los cólicos menstruales, o de la dismenorrea, que se llama así en términos médicos. Justamente me fui un poco a la historia y me di cuenta que realmente es una concepción que grecorromana, es una concepción grecorromana y no, porque no todas las culturas lo tienen. Los aztecas no era el caso, también en Egipto no es el caso, pero es como si a final de cuentas, digo, no te voy a hacer todo un rollo de historia, pero a final de cuentas, lo que siempre ha dado miedo de las mujeres es la sexualidad, es la fuerza sexual. ¿Por qué? Porque somos capaces de crear vida, porque somos capaces de tener esta energía sexual que no es solo ligada al sexo, digamos, al acto, al coito, Ujú, pero que es una energía realmente que nos llena de fuerza. O sea, cuando te pones a pensar, imagínate, antes de saber que tuviésemos la ciencia en donde un esperma, un óvulo se fecundan y crean un bebé, o sea, cuando dices, ¿cómo? O sea, ella puede crear una vida y él no. Entonces, ¿sabes? Hay una especie de sentimiento de la parte, por ejemplo, de la mentalidad grecorromana, en donde la mujer finalmente es mm, una amenaza porque la mujer crea vida, pero quien crea vida tiene también derecho a no darla. Entonces, ves, hay mucho poder. Y creo que este poder, cómo lo hemos, cómo socialmente hemos querido reprimirlo, pues a través del dolor, del sufrimiento y de decir, no, pues bueno, si eres mujer, tu condición de mujer, o sea, quieres crear vida, pues bueno, te tiene que doler, o sea, por algo tienes que pagar. Y creo que eso es completamente falso porque eh, finalmente no, nuestra condición de mujer no tendría por qué ser igual a sufrir ni a sacrificarnos, ¿no? También estoy de acuerdo, es por esta parte. Por la otra parte, es cierto que, por ejemplo, el dolor del parto, bueno, yo soy también pro a poder decirnos, no quiero que sea un momento totalmente doloroso. Después, también soy un poco de la idea, estoy un poco compartida con esta opinión, respecto al hecho que, por ejemplo, cuando damos a luz, el hecho de sentir el dolor permite, es un rito de paso, de dejar morir a la joven mujer, porque cuando estás realmente sintiendo las contracciones y dando a luz, hay un sentimiento de no voy a poder, es demasiado. Y al final darte cuenta que después de sacar todo este dolor a través de un grito, a través, ¿sabes?, de un movimiento, finalmente dejas morir a la joven mujer para dar nacimiento a la madre que a través de este dolor finalmente también ha podido conectarse con esa fuerza, esta misma fuerza de la que te hablo, la fuerza sexual que, que finalmente es esta fuerza que nos hace ir hacia adelante, que nos hace actuar. Es que algo se cayó en mi casa. Eh, y bueno, yo soy de la idea que el dolor es finalmente, hablando del dolor fisiológico, el dolor es un signo, un mensaje del cuerpo, de los nocioceptores que llamamos, del sistema nervioso, que nos va a indicar que hay un peligro o que algo no está bien. Y creo que como mensajero está ok, pero de ahí a decirnos que tenemos que una vez que el mensaje está comprendido, ¿cómo decir? Que lo tenemos que sufrir, mm. ahí es donde no estoy de acuerdo. Sí, la verdad es que en mi experiencia, yo hubo una etapa, ya sabes, cuando empecé a menstruar y todo eso, mis reglas siempre fueron muy dolorosas. Entonces yo hice todo, o sea, para mí sí era un castigo ser mujer. Yo decía, pero ¿por qué nos tiene que doler y por qué tiene que doler tanto?
Sin embargo, nunca fui tan curiosa para saber, para responder mis propias preguntas. Lo único que hacía era, ya sabes, tomarme el ibuprofeno para que no me doliera. Y entonces era uno, dos, tres, y mi ginecóloga en ese momento me recetaba cada vez dosis más fuertes, ¿no? Sin explicarme que las consecuencias de esto. Obviamente, muchos años después, muchos problemas hormonales después, yo entendí esto, que el dolor es necesario no como castigo, sino como, a ver, es que si no, no me voy a dar cuenta hasta un poco lo que la analogía o que haces tú con la maternidad y con el dar a luz. Yo cuando decidí, dije, no, a ver, ya, voy a dejar de pastillas y voy a ver mi cuerpo, ¿no? Voy a tomar remedios naturales, ya sabes, la canela, tés de canelas, me voy a poner cositas calientes en el vientre, baños de calor, todo lo que yo encontraba en ese momento en internet, porque tampoco mi ginecóloga me daba ese tipo de información. Y poco a poco me fui dando cuenta que sí podía. O sea, y cuando no podía, ya me tomaba una pastilla, porque al principio sí me fui a lo radical de nada, y también me la pasaba muy mal. Entonces caí como que en las dos cosas de no, nada químico, ya sabes, nada que tape lo que estoy sintiendo, y evidentemente también me fue muy mal, pero cuando encontré, okey, los días que de plano no aguante, me tomo la pastilla, pero los otros días voy a dejar que mi cuerpo se exprese y también hacer cosas, eso también después lo entendí, que no nada más es, actuar en el síntoma, ¿no? Sino con lo que está provocando todo eso. Y muchas veces es nuestro estilo de vida, muchas veces es el estrés en el que vivimos, muchas veces es la comida, lo que estamos comiendo. O sea, simplemente cambiando tu alimentación unos días antes, unas semanas antes, puede hacer una gran diferencia. Pero todo eso no nos lo enseñan, o sea, no nos lo dicen. Entonces, uno, yo creo, como mujer aprendes desde muy chica que el dolor es algo malo, primero, que es como un castigo, y que lo único que puedes hacer es tomarte, o sea, algo que venga del exterior, para que te lo aniquile casi, casi. Sí, creo que es importante esto que dices, el hecho de que el dolor puede llevarnos a la reflexión, de decir, por qué me duele? ¿Ves? O sea, y el hecho de ir a mirar tu cuerpo es entender también, bueno, hoy día además tenemos tantas herramientas, ¿ves? Para poder entender cosas. Justamente quería explicar esto que dices, de el dolor en sí de la menstruación está ligado a que para que, ves lo que es como raro mismo en el cuerpo. La menstruación es el endometrio que crece del útero, una pared en el útero que se desprende. Y para que ésta se desprenda, el cuerpo necesita hacer subir una molécula que se llaman prostaglandinas. Y estas prostaglandinas, puede haber prostaglandinas que cuando se eleven generen inflamación y dolor, pero ves, es necesario generar un poco de inflamación para que esa pared pueda realmente despegarse y entonces que la menstruación comience a fluir. La cosa es que hasta un cierto pico de estas prostaglandinas es normal, pero hay ciertas mujeres que van a hacer una explosión de prostaglandinas, ves una especie de hiperreacción y entonces eso va a generar dolor y va a generar además otras cosas. Por eso que cuando hablas de calor, de canela, va a generar, por ejemplo, que esa inflamación cierre los vasos sanguíneos, que haya mucho menos flujo sanguíneo hacia el útero, que el músculo entonces se fije, se espasme y que entonces haya una especie de congestión en este lugar y de frío, que es lo que habla las medicinas tradicionales holísticas, hablan de un útero frío. Y si te vas un poquito más lejos a analizar, un útero frío, ¿qué quiere decir útero frío? ¿Ves? Es finalmente no darle ese calor, esa luz, ponerle luz también a ese útero. Ese útero qué te está diciendo? Como tú dices, o sea, el hecho de eso te puede llevar a una reflexión más profunda, decir, ¿qué es lo que no, a qué no le quiero dar luz sobre mi condición de mujer? ¿Qué es lo que esto me viene a decir? ¿Ves? El hecho de no querer verlo, porque finalmente el dolor te lleva a verlo. Y finalmente, bueno, de ahí que las plantas, por ejemplo, la canela es una planta que justamente va a mejorar el flujo sanguíneo, va a dar calor, es por eso que el hecho de dar calor te va a mejorar el, el dolor.
y que justamente dismenorrea en sí quiere decir menstruación difícil, es decir, que es como si el endometrio no lograse desprenderse y realmente que salga. Entonces, todas las plantas, por ejemplo, que conocemos y que nuestras ancestras finalmente se dieron cuenta que podían contribuir a eso, las llamamos emenagogas, es decir, que facilitan la menstruación. Pero es como si hubiese también al mismo tiempo una resistencia de nosotras a querer dejar ir una parte, ¿ves? Una parte de nosotras. Y que sucede mucho, ves, un poco los primeros días. Y como tú dices, del momento en el que sientes que va a llegar ese día en el que te recuerda tu condición de mujer, dices, no, no quiero verlo, no quiero soltarlo, pero no quiero, o simplemente quiero ignorarlo. Y en efecto, yo no estoy para nada, bueno, soy médico de formación, que de hecho no hablé de mi, bueno, tú lo dijiste, pero justamente es verdad que en medicina a nosotros nos educan para tratar enfermos, para tratar enfermedades, pero ser mujer no es una enfermedad, menstruar no es una enfermedad, tener hijos no es una enfermedad. Entonces, ¿sabes? Ahí es donde creo que los límites de la medicina alopática llegan, en donde justamente como médicos no tenemos realmente soluciones, tenemos respuestas a los síntomas, pero en sí no hay una solución para decirte, bueno, ¿sabes? La pastilla anticonceptiva, las hormonas, finalmente, ok, bueno, te corto la regla y punto, pero eso va a llevar a otra problemática. Es de ahí que yo pienso, y por eso es que me atrajo tanto la naturopatía y la herboristería, porque justamente es a través de la naturaleza también y de respuestas fisiológicas que podemos simplemente ayudar a nuestro cuerpo y ayudarnos a nosotras en nuestra travesía de mujeres a caminar, a caminar con eso, ¿ves? No es me voy a tomar una plantita para que el dolor se pase, no, es, ¿sabes? Toda esta reflexión, observar qué es lo que la planta me produce, cómo me siento, este dolor que va a activar como dolor también psicoemocional, ¿ves? Porque cuando estás en estos momentos, o sea, estás a flor de piel y entonces a lo mejor ahí salen también muchas emociones que quisimos a lo mejor guardar y bueno, hay tanto finalmente por explorar, ¿ves? Dentro Claro. de... Y es que sí, obviamente el dolor es una palabra que puede ser muy general, pero que nos lleva a cualquier rincón de nosotros. Ahorita estábamos hablando de cosas físicas, pero todo esto también, como bien lo decías, tiene una resonancia a nivel emocional. Eh, Al final, toda esta etapa, esta primera etapa, mucho por lo que estoy en Francia fue por negar todo eso, ¿no? El dolor que estaba sintiendo, como lo ves como debilidad, lo ves como un castigo, lo ves como, o sea, a Mm, mí cuando arreglaba era, no puedo hacer lo que yo tengo que hacer. Entonces, es eso, como si te pusieras capas y capas y capas y capas. Y yo cuando pienso en esa etapa de mi vida, cuando realmente estaba a tope en mi profesión y queriendo ser más y hacer más y demostrar muchas cosas, la imagen que me viene es una Gina, o sea, contraída completamente, ¿no? Y ahora que, o sea, que pienso en la regla, pienso en mi útero contraído y pienso en todo mi cuerpo contraído, en mi expresión facial contraída, por eso, ¿no? Porque no quería que se viera nada. Incluso cuando algo me dolía, me mordía, ya sabes, el cachete para no llorar, para no, o sea, mm. esas pequeñas cositas que guardan un gran, gran, gran movimiento al interior, ¿no? Que te dice, déjame salir, déjame salir. Y el dolor, al final de cuentas, es un mensajero que nos va a decir, eh, necesito, ¿no? Necesito salir. Por algún lado, necesito salir. Y sabes, tocas otro punto, yo creo muy importante, el hecho de que vivimos en una sociedad patriarcal en la cual se nos pide, sabes, tener un ritmo eh, tipo masculino, testosterona. Bueno, en el arquetipo, digamos, o sea, un hombre es solar, porque el sol está 365 días, brilla, sale, se acuesta. Nosotras, bueno, tenemos el arquetipo lunar en donde vamos por 28 días y que tenemos 4 fases. Entonces, sabes, creo que la mayoría de las veces no nos damos cuenta hasta qué punto
crecimos finalmente en una sociedad en la que se nos pidió siempre ser performantes, y en español se dice performantes también. Van a Ya, en decir todo que caso, yo sí le payasa. entiendo, no sé si se Sí, dice. van a decir que qué payasa que ya no como, que tengo que comer más frijoles, pero es que tú lo entiendes cuando Yo te entiendo perfecto, sí. bueno, el hecho, ¿sabes? De que estemos como siempre en un ritmo 24/7, eso finalmente, ¿sabes? Creo que la sociedad no está concebida realmente en un ritmo tampoco femenino. No somos, o sea, nuestras variaciones hormonales finalmente no son, no es una debilidad, porque así lo vemos, ¿ves? Mismo nosotras como mujeres, o sea, el hecho de, ay, antes de mi regla, aunque hagamos bromas, ¿ves? De, ay, estoy súper, a flor de Mm, piel y ni me hables, pero digo, hasta ahí reírnos, okey, pero ves, como tú dices, el hecho de morderte, de decir no, ¿sabes? El dolor, no, porque finalmente no me tengo que mostrar vulnerable. O sea, el hecho de el dolor finalmente nos lleva, ¿sabes? A encontrar también, yo creo, a tocar esta fuerza vulnerable, porque vulnerable no es igual que frágil. Y yo creo que muchas veces confundimos, ¿ves? Fragilidad con vulnerabilidad. Y, y yo pienso que además el hecho de que lo vemos mismo en ciencia, ¿ah? O sea, en ciencia la mayoría de las investigaciones, si no es que todas, están hechas en hombres. ujú. Entonces tenemos una referencia de salud, de bienestar, de todo masculina, pero realmente no hay una, realmente una especificidad respecto a saber cómo una mujer funciona. Hablamos hace poco con una colega de la libido, justamente. Yo, bueno, propongo igual una fórmula de libido femenina. Y cuando me meto a buscar investigación o artículos científicos, me doy cuenta que, o sea, cuando buscas líbido en ciencia es igual a performancia sexual, Mm. y esa se mide a través de la eyaculación y a través de la erección. Y yo digo, yo no tengo un pene. Y las mujeres, Digo, ajá. o sea, entonces, ¿en dónde, hasta qué punto realmente no entendemos? Igual, apenas hace poco hice un post de clítoris, de la anatomía del clítoris, y la chica de curanderas que lleva, Elina, que lleva la comunicación, me preguntó si estaba bien y le dije, mira, tengo que ir a ver, porque yo en mis estudios de medicina, cuando vimos el sistema, además, a mí odio este término, sistema reproductor Doctor. Ujú. femenino, eh, o sea, pasamos realmente a, bueno, vulva, clítoris, pues, ay, pasamos. Pero nunca nos enseñaron, hace apenas pocos años, que realmente empezamos a ver que el clítoris no es nada más Mm. lo que vemos, o sea, lo que vemos es la punta del iceberg, pero adentro hay cuerpos cavernosos como los de un pene que se van a llenar de sangre, y todo eso yo no lo sabía. Mm. Y yo digo, y yo estudié medicina en 2007 empecé, o sea, tampoco es como que lo hice el siglo pasado, ¿ves? Y ahí es donde yo me digo que aunque a veces creemos que estamos ya liberadas, porque tenemos mucha más información, no, todavía cargamos con una cantidad de ignorancia y de desinformación inmensa. De ahí creo el hecho de que, bueno, yo veo que cada vez habemos más mujeres que queremos realmente tomar la palabra y decir no, o sea, eso no es normal, no, y tenemos que decírselo a todas y repetirlo. Pareciera a veces lógico, Ujú. pero no, no es normal que sufrir durante nuestra menstruación. Obviamente es un momento en el que no vas a estar al 100 la energía, etcétera, y que también es importante reconectarse con nuestros ritmos diferentes según nuestra fase menstrual, pero eso no es igual a estar en la cama como si estuvieses enferma, no, o sea, la menstruación no tendría en sí por qué vivirse como una patología. Qué fuerte, ¿no? Es que existen también muchísimos tabúes. O sea, yo ahora que hablabas del líbido, de las relaciones sexuales, o sea, la relación sexual tampoco tiene que haber dolor. Y yo mucho tiempo en mis relaciones sexuales tuve dolor y yo no sé, yo creía que era normal, ¿no? Hasta mucho después dije, pues no es normal, o sea, no es normal que te duela, no es normal, o sea, no es normal que, ¿cómo se llama? Que sea dolorosa la penetración. O sea,
Y Sí, no es normal que no hablemos de esto, o sea, no es normal que nos dé pena o que seamos juzgadas o que no se vea bien. O sea, evidentemente ya hay más, ¿no? Ya puedes encontrar en Internet, de todo, pero sin embargo, como dices tú, información no quiere decir que ya estamos del otro lado. O sea, sí, no. Sí, no, igual, ves, por ejemplo, el hecho de la masturbación. La masturbación es muy eficaz contra los dolores menstruales. Por ejemplo, ¿ves? O sea, nadie nos dijo eso nunca. ¿no? O sea, a veces realmente decirte, mastúrbate, o sea, tócate. ¿Ves? O sea, en el dolor puedes encontrar un punto de placer que finalmente puede aliviar y reducir este dolor. Pero el problema es que, ¿ves? Yo lo hablo, sí, o sea, entre mujeres no siempre nos decimos si nos masturbamos. Y que al Ujú. final es un tema tan normal, porque es tu cuerpo, es conocerte, es tocarte, es saber qué te gusta, y venimos justamente a la sexualidad. El hecho de que del momento en el que tú misma no te conoces, que no sabes, por ejemplo, cómo te gusta tocarte el clítoris, ¿cómo puedes tú finalmente transmitirle al otro qué es lo que a ti te gusta si tú misma no te conoces? Sí. Y aquí estamos en la balanza entre el dolor y el placer, ¿no? O sea, que los 2 son igualmente de válidos, igualmente de beneficiosos y tienen un sentido, ¿no? En nuestras vidas, tanto el dolor como el placer. Y a veces creo que le damos más cabida al dolor Mm, mismo que al placer. sí. Y algo más te iba a preguntar, espera. Bueno, hablando de los tabúes, otro gran tabú creo que es la salud mental, ¿no? Que también el hecho tú eres mamá, tú sabes, o sea, este estigma que hay entre que eres mamá, tienes que estar bien todo el tiempo, tienes que Mm, tener solamente emociones positivas en ti, tienes que, ocuparte de otros, y cómo eso puede causar también, ¿no? Muchos estragos en cómo vivimos la maternidad y el hecho de ser mujeres, porque a veces parece que una mujer está atrapada en el papel de una mamá, ¿no? Que mm, no hay cabida para para esa mujer que está sintiendo muchas cosas, que como tú dijiste, o sea, con el parto, una parte de ti murió, y a mm, veces no hay ese tiempo de hacer el duelo, de decir: "Es verdad", o sea, ¿en qué momento pasé de ser mamá y dejé de ser, ¿no? mm. Esta esta otra yo, ¿no? Sí, y de ahí la importancia de esta red de apoyo, ves que finalmente en nuestra sociedad actual está tan olvidada el hecho de que cuando te vuelves mamá es una situación, uno, en la que estás reconstruyéndote porque necesitas retomar tu identidad, no, porque en ese momento ya no eres, o sea, yo, por ejemplo, cuando tuve a mis hijas, ya no era solo Angélica, cuando sin hijas, ¿ves? O sea, ahora ya soy Angélica con 2 niñas a cargo, con un trabajo, profesionista, pareja, mujer, ¿sabes? Hay como tantos, todo se agrega de un día a otro, porque cuando estás embarazada, la verdad es que, aunque lo imagines, no sabes realmente lo que es. O sea, es hasta el momento en el que llega que dices, ahora entiendo tantas cosas, ¿ves? Y, y bueno, y creo que también es importante hablar de esta parte hormonal, ¿ves? Que justamente a veces le metemos tanta importancia a la parte fisiológica y otras en donde deberíamos no tanto, porque yo creo que también eso permite de aligerar la culpabilidad. Es decir, que hay procesos fisiológicos también que son normales, por ejemplo, durante el ciclo. Tenemos 2 hormonas. La primera hormona de la primera parte del ciclo son los estrógenos, la segunda es la progesterona. La progesterona es una hormona que se va a producir una vez que ovulamos y que en sí lo que va a generar es que si hay una fecundación, va a mantener al embrión el tiempo en el que se produce la placenta. Pero esta hormona, por ejemplo, hoy día nos hemos dado cuenta que tiene también funciones en el cerebro. Es una hormona que va a tener una función de protección cerebral y que Wow. también va a tener un impacto sobre la serotonina, que es un neuromediador que está ligado al equilibrio emocional,
al sentimiento de felicidad, al hambre y también a la percepción del dolor, porque bueno, cuando hablamos de dolor, hay el dolor fisiológico, orgánico, y está también la percepción cognitiva del Mm. dolor, que eso va mucho más ligado al sistema nervioso y también a nuestra psique. Claro, Eh, las experiencias, ¿no? Exactamente. Y entonces, por ejemplo, el hecho de que en la segunda parte del ciclo, cuando tenemos una ovulación que se hace bien, que se forma el cuerpo lúteo y que se genera una progesterona suficiente, bueno, pues perfecto, ¿no? Pero la mayoría de las mujeres sufren justamente de una progesterona baja. Y cuando esta progesterona baja, eso va a generar una pseudoinflamación cerebral, poco, y una reducción de la serotonina. Entonces, el síndrome premenstrual, lo que llamamos estar gruñonas antes de la regla, es lo que es el síndrome premenstrual y hoy en día sabemos que hay dos factores fisiológicos, la progesterona y la serotonina. Si a mí como médico me hubieses preguntado hace 12, 13 años, ¿qué das? Bueno, yo diría un progestativo, pero pues no, porque cuando das un progestativo a veces, por ejemplo, vas a bajar la libido y bueno, es un rollo. Hoy día que soy herborista, hay plantas que te pueden proporcionar esto, y un antidepresivo, por ejemplo, porque son recapturadores de la serotonina. Hoy día hay plantas que existen, por ejemplo, el sausgatillo es una planta que está muy bien estudiada, que le llamamos progesterona like, o sea, porque tiene funciones similares a la progesterona y porque además va a actuar a nivel del hipotálamo. Entonces, esta planta, por ejemplo, puede regular justamente esta parte progestativa sin quitarte o sin desequilibrarte otras cosas. Y en la parte de la serotonina hay plantas también que tienen una molécula que se llama 5-hidroxitriptófano, que es un precursor de la serotonina. Es decir, que la planta le va a dar a tu cuerpo el precursor para que lo transforme en serotonina y que entonces tus niveles aumenten, como la famosa hierba de San Juan, Mm. la hierba de San Juan, la grifonia, el azafrán, tienen estas moléculas. Entonces, ves, o sea, en la naturaleza encontramos cosas también que pueden, y esta misma baja de progesterona y mismo el hecho de una baja de serotonina en el posparto, por ejemplo, eh, es también un factor para la depresión postparto, además de las deficiencias nutricionales a las cuales no le damos la suficiente importancia. Una mujer que va a estar muy debilitada a nivel micronutricional, con el hierro, anemia, ¿ves? Con el hierro, con la vitamina B, el magnesio, el silicio, todos estos minerales, porque finalmente el cuerpo va a darle prioridad al bebé, Mm. pero todos los nutrimientos de la mamá van a ir allá y le van a dar prioridad a que se forme la vida antes que finalmente preservar a la mamá. Entonces, cuando el bebé sale, se lleva todo eso y entonces uno se queda finalmente malnutrida y es ahí de donde es de ahí la importancia de realmente, bueno, alimentarse correctamente durante el embarazo, pero también poder, ¿sabes?, conocer cosas. Por ejemplo, la ortiga es una planta muy rica en minerales que podemos tomar en infusión, en la comida, en ensalada. Hay la cola de caballo, ¿sabes? Hay muchas plantas también que pueden ayudarnos. Y que muchas las tenemos en nuestro jardín, o sea, o están en cualquier lado, ¿no? Pero no sabemos. Y bueno, yo creo que eso, bueno, eso por la parte fisiológica, ¿ves? Pero creo que es importante entenderlo porque eso permite también reducir la culpa de que tenemos que estar bien. No, a veces no es totalmente nuestra psique, también es nuestra fisiología, Ujú. que no es suficiente para que pueda funcionar de una forma correcta y que por más esfuerzos que hacemos a veces, no da, pero porque nuestra energía vital está totalmente abajo. Y que es ahí en donde tú hablas de este hecho de que ser mujer es como si tuviésemos realmente que poder con todo. Y no, o sea, uno, no hicimos un hijo sola, bueno, ahora podemos hacerlos, eh, pero bueno, de ahí la importancia también de saber pedir apoyo, Mm. porque no está en la cultura, ¿ves? O sea, no está en la cultura darnos la ayuda y el hecho de que nosotras, o sea, sentir que el hecho de pedir apoyo, porque no es ayuda, es apoyo,
ser juzgadas, por ejemplo, de no ser suficientemente buenas madres, yo creo que esa carga emocional y psicoemocional es inmensa. De ahí yo creo el trabajo también interno de validarse y de decir que no es porque pedimos apoyo, pero eso se trabaja, ¿sabes? Yo creo que desde que somos unas niñas y digamos que dentro de la parte de la salud reproductiva femenina o la salud sexual, la menstruación, ¿ves? O sea, aprender también enseñarle a nuestras hijas, a nuestras mujercitas, que decir que nos duele no es victimizarse, o sea, es simplemente hacer poner sobre la mesa un hecho que nos duele y poder pedir finalmente un apoyo diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer para vivir mejor este periodo? Pero, ¿sabes? Eso es algo que se transmite de generación en generación. Cuando ves que, no sé, tu mamá tiene la regla y dice, no, no importa, yo sigo y con las actividades, pero que la ves quejándose y así, o al final, ¿qué aprendes? Que pues no tienes que decir nada, que tienes que seguir a pesar de sufrir. Yo ni siquiera me acuerdo de mi mamá teniendo regla, o sea, la verdad es que no, o sea, yo no sé si sí lo vi, para mí no me importó, o si nunca se habló de regla o de menstruación en mi casa, yo creo que no, porque cuando yo la tuve, yo no le dije a nadie, o sea, a mí se enteraron porque manché, ya Mm. sabes, estaba en la escuela, manché mi uniforme y una compañera me dijo, estás manchada. Entonces de ahí como que, ¡ah! Dios mío, estoy manchada. Le hablan a tu mamá, ven por tu hija porque ya se manchó. Y ahí es cuando se entera, pero para mí fue como de, ¿qué? O sea, y era algo completamente nuevo, y ya tenía 12 años. O sea, sí, la importancia de hablar del dolor, como dices, de los procesos, de normalizar tantas cosas. Sí. Sí, de dónde la importancia también ves yo creo que desde niñas de romper este tabú, justamente mismo con los genitales. Sabes que escuchas mucho, ay, bueno, en francés que le dicen minette o nosotras, ay, tu colita, no, se Sí, llama vulva y se llama ano y se llama pene. ¿Ves? Pero mismo cuando yo veo que adultos, ¿ves? Fui a recoger a mis hijas una vez al curso de verano y y la maestra me dice: "Ay, es que me decían que les dolía la vulva", pero así ves, la minette, me dice, la colita, como diríamos y yo le digo: "Sí, la vulva", porque yo a mis hijas les enseñé la vulva, pero, ¿ves? O sea, de hecho, el hecho de que mis hijas digan vulva, ponía bastante incómoda a la maestra. Y, ¿ves? Ahí es donde me digo, desde ahí viene finalmente el tabú, porque es un nombre anatómico, es un hombre científico, o sea, nosotros lo sexualizamos y no tiene absolutamente nada de malo, pero desde ahí, ¿ves? Desde ahí viene este tabú de eso no se habla. Y que al final es como ir a hacer pipí, o sea, dices: "Ay, espérame, voy a hacer pipí", o sea, ¿por sí, qué no? Al final, espérame, voy a cambiarme el tampón, ¿ves? sí, exacto. ¿Qué puede haber de malo, ves? Al final. Pero bueno, bueno, estamos llegando al final. La verdad es que me podría quedar mucho más tiempo. Está muy interesante, pero quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para que nos cuentes un poco más sobre Curanderas y el proyecto que tienes ahorita de crowdfunding. Sí, bueno, en curanderas empecé realmente pues yo sola, primero creando extractos líquidos de plantas, que son lo que llamamos tinturas madres. Tengo una versión con alcohol y sin alcohol. La gama realmente se extiende, o sea, desde las primeras menstruaciones hasta la menopausia. La idea es realmente que curanderas pueda acompañar a las mujeres desde el inicio de la menstruación hasta el final. Encontrar realmente soluciones, son fórmulas que yo creé a través de mis años de experiencia clínica y como herborista, acompañando mujeres en el consultorio. Y la idea era realmente poder proponer fórmulas eficaces que estén basadas en evidencia, pero que al mismo tiempo también tomen en consideración la tradición, porque hay ciertas plantas, por ejemplo, que no tienen tanta investigación científica, pero que, por ejemplo, clínicamente yo las he utilizado y son bastante eficaces. Entonces, la idea es que, sabes, una mujer
diga: "Ah, tengo este problema", y que pueda pensar directamente en curanderas. Y bueno, el nombre de curanderas, a pesar que estamos en Francia, decidí llamarlo curandera porque para mí, bueno, las curanderas son las plantas, pero también es cada mujer en ella tiene una curandera en sí. Em, y bueno, hoy día la empresa está en el sur de Francia, somos 5 y bueno, estamos en un periodo bastante bueno, digamos, entramos en nuestra primera farmacia en Francia. Ahora, en sí la marca está distribuida sobre todo en herboristerías, en tiendas bio y algunas boutique, pero nuestra idea también es realmente entrar en farmacia para que Wow. justamente las mujeres puedan realmente tener acceso a otra cosa. Hoy día, bueno, entramos en una gran farmacia en la región parisina y bueno, la idea es realmente desarrollarnos y entrar más. Y bueno, y también estamos distribuidos en Bélgica y en Suiza. Y bueno, Wow. y quizá próximamente en España, esperamos. Entonces, la empresa está creciendo bastante, pero estamos justamente en un periodo bastante complejo, porque bueno, para que si nos escuchan de México, de países de América Latina, en Francia emplear a alguien es bastante complejo. Es muy caro, además, o sea, como emprendedor es muy, muy caro. Eh, y, por ejemplo, ahorita somos 5 y estamos en un punto en el que necesitamos realmente como producir más, pero para producir más necesitamos inversión. Entonces estamos en un proceso de financiamiento. Bueno, hoy día la región en donde estamos nos va a dar el financiamiento. Igual espero pasé algo que se llama una red de empresarios, en donde vi 5 empresarios y al final, si el comité decide que sí, nos dan igual un préstamo, pero justamente no iba a ser totalmente suficiente, entonces decidimos también pedir colaboración de crowdfunding de la gente para que cooperara justamente para la compra de una máquina que se llama extracción a ultrasonido, que es una máquina que nos va a permitir reducir nuestra consumación de energía cuando hacemos la extracción de la tintura sin alcohol, porque es muy, muy, ¿cómo decir? Gastamos muchísima electricidad en la extracción, entonces eso finalmente va contra nuestros valores, porque también uno de nuestros valores es la ecología. Entonces, justamente esta máquina que cuesta 7,000 euros, eh, nos va a permitir poder reducir realmente tanto el tiempo Exacto. como el impacto ecológico. Entonces, bueno, de ahí que creamos una campaña Ulul, en donde pueden ustedes colaborar dando una donación o también tenemos ciertos paquetes con nuestros productos a un mejor precio que si pasaran, por ejemplo, por el sitio, en donde ustedes pagan, digamos, el paquete y nosotros entonces cuando termina la campaña les enviamos el producto en retorno a su contribución. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias a ustedes que nos escucharon, que nos vieron por la plataforma que haya sido. Y bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo.